Buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas para poder apreciar un conversatorio más del evento de Pan de Emociones. Bueno, me presento, soy Sonali Baltazar, miembro del equipo de coordinación de talleres y eventos de Volcam, y el día de hoy voy a ser una de las moderadoras de este conversatorio. Un conversatorio muy interesante que lleva por título La vida cambió, nosotros cambiamos, para bien o para mal. Y para ello vamos a contar con tres especialistas que nos van a hablar acerca de esos cambios de hábitos que existieron tanto en la alimentación, calidad del sueño, deporte, durante el confinamiento y las personas neurodiversas. Contamos con la nutricionista Paz Bersano, nutricionista de la Universidad de Concepción, Master of Science en Salud Pública de la Universidad Mayor, diplomada en Salud Pública de la Universidad de Desarrollo, diplomada en Centros de Salud Familiar, en la Universidad de Chile, diplomada en Humanización en Salud en la Universidad Finis Terrae, actualmente realizando el doctorado de nutrición en la Universidad de Murcia. También contamos con el médico cirujano Gonzalo Larrabure, especialista en cirugía pediátrica, con maestría en bioética y biojurídica, apasionado por la recuperación en la salud de las personas con discapacidad intelectual, egresado de la Universidad de San Martín de Porres, tanto en pre como en posgrado, y cuenta también con una maestría realizada en la Universidad Católica Santo Tomás de Aquino. También contamos con la psicóloga Yajaira Nucete, quien realizó una maestría en orientación, además se dedicó a estudiar programación neurolingüística y Gestalt, un trabajo apasionante en la educación que la llevó al trabajo experiencial y adiestramiento, formándose como facilitadora de aprendizaje bajo la modalidad de aprendizaje dinámico acelerado. Y bueno, contamos con tres especialistas muy importantes, profesionales. Y bueno, antes de iniciar con el conversatorio, mencionar que este va a contar con tres etapas. La primera etapa, que es con la cual vamos a iniciar, va a ser breve y ya la última etapa va a ser donde más nos vamos a poder explayar y poder conversar sobre ello. Bueno, vamos a iniciar. En la primera etapa vamos a abordar la reflexión sobre ese cambio de hábitos que existió durante el confinamiento, es decir, qué cambios han existido en nuestros hábitos debido a la pandemia y qué consecuencias ha traído ello. Para ello vamos a iniciar con la nutricionista Paz Bersán. Adelante, por favor. Gracias por la introducción. Saludarlos a todos, agradecer este segundo año de aniversario. Es muy interesante haberlo conversado el año pasado y este año para ir viendo cómo ha ido cambiando en el tiempo la situación a nivel individual, familiar, social, porque efectivamente cuando uno iba valorando, estábamos en pleno proceso de pandemia y hablábamos de este tema, y claro, estábamos con un montón de emociones que nos generaron dudas, miedo, incertidumbre. Y por otra parte, ahora que estoy acá en España, el miedo continúa, porque ahora tenemos la pandemia COVID, que la verdad es que aquí se está viendo cada vez menos, pero tenemos una guerra a puertas que está generando el otro gran temor a nivel de cambio de hábitos. ¿Y por qué lo señalo? Porque cuando ahora uno va al supermercado y ve estos mensajes donde limita, por ejemplo, la adquisición de algunos productos, harinas, aceites, o productos derivados, lácteos, porque además tuvimos la mala suerte de que tenemos un paro de los transportistas, o sea, podrán entender que eso condiciona mucho nuestra salud mental y que después seguramente Yajaira lo va a mencionar, que esto es un vínculo muy interesante porque somos reactivos a emociones, sentimientos, y por supuesto hay una etapa donde uno no vincula la alimentación saludable frente a, sino que es reactivo y responde frente a estos condicionantes que nos generan miedo e incertidumbre. Y además, por otra parte, también mencionar que el valor económico que ha ido incrementando, no solo aquí en España, lo veo también en Chile, de donde soy, nos hace también tener otra reflexión de, claro, si constantemente estamos hablando de alimentación saludable y a veces de verdad que lo sabemos casi como en oración, la cantidad de frutas, verduras, pero al momento de llevarlo a la práctica como que de verdad nos nublamos y vienen estos mensajes de la industria alimentaria que es muy potente y todo aquello que sabíamos que estaba bien, viene condicionado porque esta industria tiene un valor económico mucho menor. Así que agradecer la oportunidad, sé que esta primera parte es más cortita, que después vamos a ir reflexionando un poquito más. Creo que es importante irlo mencionando y que esto ocurre a todo nivel y en todo grupo etario.
Muchas gracias, doctora. Ahora le voy a dar el pase al doctor Gonzalo. Adelante, por favor. Gracias y felicitaciones por este segundo aniversario. Gracias a mis colegas o compañeros que estamos presentando ahora. Un gusto conocerlos a todos y gracias por la invitación. Bueno, yo creo que, como dijo Paz, el panorama se ve negativo, se ve raro, ¿no? Un panorama, cuando ya estábamos empezando a salir de esta pandemia, de este confinamiento obligatorio que tuvimos, comenzamos con otro tipo de problemas, bueno, que no podemos nosotros solucionar desde aquí, pero que sí genera una serie de situaciones a nivel mundial, a nivel global, que nos van a afectar nuevamente, una afectación global a todos, ¿no? Y a mí me gustaría poner sobre el tapete la definición de lo que es, o entender lo que es la definición de salud por parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es que la salud es un estado de un completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? Y esto de aquí a mí me lleva siempre a pensar en, estoy sano, yo estoy sano, estoy saludable en este momento, ¿qué me falta para estar bien? Porque siempre vas a encontrar un problema que no te permite estar bien. No pude dormir bien por tal motivo, no pude hacer tal o cual cosa, y aparecen una serie de situaciones que nos están afectando en el día a día, y cada vez son más. Situaciones, como les ya mencionadas, o situaciones políticas que ocurren en nuestros países, no solamente en donde estamos nosotros, sino en todo el mundo está ocurriendo lo mismo. Esto de aquí me trae a pensar un poco en lo que la neurodiversidad tiene como característica y si no soy un experto en neurodiversidad, mi enfoque es un poco más hacia la discapacidad intelectual. eh, sí comprendo el gran problema que tenemos, ¿no? O que tienen las personas neurodiversas, como son la exclusión, la invisibilidad, la ignorancia por parte del entorno, los estigmas, la discriminación y la violencia a la cual son sujetos. Problemas que se van suscitando uno tras otro, que están concatenados uno tras otro y que van amarrados y que finalmente terminan en dar una especie de enmarañado, una serie de nudos que, no permite, que como que vemos que no se sueltan, no se terminan de soltar. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Yo creo que con eso podemos dar inicio o continuar con Yajaira para darle el pase a ella y cerrar esta primera parte. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor Gonzalo. Si continuamos con la doctora Yajaira, adelante, por favor. Hola, bueno, un placer ser parte de este conversatorio y por supuesto felicitar a nuestra familia del Triángulo Naranja por su aniversario, a Pandema Emociones, que también está dando su visión sobre lo que ha sido la experiencia ante la pandemia del COVID-19. Quizás pudiera yo empezar por la expresión que recuerdo como si fuese hoy de un paciente hace 2 años que me dijo, no aguanto más. Esa expresión no solo explotó dentro de esa persona, sino también explotó dentro de mi propia emoción y dentro de mi propio intelecto. Para ese entonces, y creo que pudiera yo a partir de este punto, para ese entonces se vivía la salud mental como un estigma, como algo que no se habla, como algo que se esconde. Prevalece normalmente el interés por la salud física y recordaba yo para ese entonces la insistencia de mis profesores cuando estudiaba psicología de poder realmente darle relevancia a que todos tengamos la posibilidad de pedir ayuda cuando tenemos una afección a nivel de enfermedad mental. Por ejemplo, temas como la ansiedad, temas como la depresión, temas como la dificultad de manejo de emociones, se vieron reflejadas en esa expresión de ya no aguanto más. Me tocó en ese momento pues revisar todo lo que estaba sucediendo a nivel mundial,
bien lo decía Gonzalo, lo decía Paz, un poco la incertidumbre que vivimos en aquella época y que posiblemente la sigamos viviendo, fue parte de sumarnos en micro a acciones que estaban sucediendo a nivel mundial. Por ejemplo, toda la información que estaba dando la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y en mi caso me tocó crear un voluntariado conjuntamente con Albatros, que es la empresa donde yo trabajo, crear un voluntariado de profesionales en el área de la ciencia humana para poder atender a estas personas que no sabían cómo enfrentarse al manejo de esas emociones ante, por ejemplo, cosas como no poder tener contacto físico. Para ese momento se volvió muy relevante ese tema del contacto físico, el contacto con los familiares, el tema de tener a los niños y educarlos en casa, la ausencia de escuela, el tema laboral. Aumentó, por supuesto, situaciones de las que no se hablaban tan abiertamente, como la violencia intrafamiliar, como la violencia sexual, asociado, por supuesto, a otros signos y síntomas como lo mencionaba Paz, que tiene que ver incluso con la alimentación, y se vuelve como una maraña todo esto, decía Gonzalo. Ante esa maraña, por supuesto, empezó a suceder que las personas empezaron a tener la necesidad de hablar sobre sus emociones, de hablar de cómo enfrentar esa incertidumbre. Y yo quiero dejar esta semillita aquí, porque para ese entonces de la pandemia, junto al estallido de no aguanto más, hubo el estallido de no sé cómo hablar de lo que siento. Y eso es sumamente importante porque tenemos 2 años donde se han publicado diferentes investigaciones que hablan ahora sobre la necesidad de romper mitos respecto a la salud mental. Es algo que prevalece ahora. Es decir, se está invitando a las personas a que hablen sobre eso. Entonces, bueno, quiero dejar esa semillita aquí, conjuntamente con lo aportado hasta ahora, para que podamos abordar lo que es el tema de la salud mental y lo importante que es no esconderla, porque mientras más la escondemos, más daño nos hacemos y, por supuesto, más daño se hace a la sociedad en general. Muchas gracias a los 3 panelistas que nos han brindado aportes muy importantes en esta primera etapa. Ahora le voy a dar pase a la segunda moderadora, Alexandra, para que pueda continuar con la segunda y tercera parte. Muchas gracias, Sonali. Me presento, soy Alexandra Yarza, me voy a dedicar a esta segunda y tercera parte de la moderación. Y bueno, vamos a continuar con el conversatorio, hablando en este caso acerca de lo que se ha logrado avanzar respecto al nivel personal en cuanto a los estilos de vida de las personas. Vamos a dar el pase a la doctora Paz. Muchas gracias. Yo creo que aquí voy a hacer una mezcla entre avances y algunos retrocesos, quizás, por mencionarlo de alguna forma. Porque a propósito de esto, en esta etapa creo que también ha jugado un rol importante, positivo y negativo, las redes sociales. Y este vínculo de influencer y guía frente a una imagen corporal muchas veces distorsionada, teniendo en este confinamiento la imposibilidad de salir, porque teníamos horarios, visualizándome que cada día podía aumentar mi peso corporal, teniendo una balanza con un número que distorsionaba cada vez mi sentir. La verdad es que ha sido un proceso bien complejo y la verdad es que por eso me encanta que hoy día estemos profesionales de distintas áreas, porque somos los profesionales, la verdad es que nos complementamos. Esto no es solo hablar de nutrición y yo hablarles de frutas, verduras, que es lo tradicional mencionado como saludable, y que la salud mental vaya por otro sitio, o que el médico, no, somos un equipo que debemos abordar y apoyar integralmente las necesidades individuales de quienes se acercan a nosotros, porque hay que pensar que muchas veces tenemos el concepto errado de acercarnos a nosotros cuando ya hay un problema. Cuando hay un diagnóstico clínico, somos muy reactivos, nos cuesta mucho ser preventivos, y lo ha sido aún más demostrado en esta pandemia.
Y efectivamente, también, ¿qué ha ocurrido? Como no hemos podido tener acceso a los servicios de salud para poder hacer nuestros controles tradicionales cuando somos enfermos crónicos, también hemos visto que muchas de estas enfermedades no han podido ser intervenidas integralmente, y tenemos a personas que les cuesta mucho más comunicarse, precisamente porque tienen miedo a diagnósticos que el doctor San Google a veces los altera. Y aquí mencionar también que también es muy importante que se puedan asesorar por profesionales, y destaco la palabra, formados en el área, para que no empecemos a aumentar las pandemias paralelas. Porque efectivamente estábamos con esta pandemia del COVID-19, paralelamente llevábamos un tiempo ya con la pandemia de la obesidad, y por supuesto la pandemia de salud mental, que han sido amigas en el proceso, y lo hemos visualizado cuando empezamos a ver prevalencias e incidencias de distintas enfermedades. Y cuando además yo mencionaba en la primera parte esto del miedo que tenemos frente a los alimentos, el no tener una actitud saludable frente a ellos, también muchas veces ha sido creado por esta visualización en redes. Y lo menciono porque estigmatizamos mucho a alimentos, y los alimentos son parte fundamental de nuestra vida. O sea, si no nos alimentamos correctamente, por supuesto que no podemos tener una buena calidad de vida. Es como decir, no sé, poner un combustible, uno trata de cuidar el coche, ¿cierto? Para que esté bien, hacemos las mantenciones y somos bien cuidadosos, pero a nivel interno, ¿cómo hacemos esta introspección para poder saber qué necesitamos? ¿Escuchamos al cuerpo o siempre damos rienda suelta a esta hambre emocional que a veces efectivamente nos hace aumentar mucho aquellos alimentos que sabemos que pueden generarnos daño? Y aquí es donde, en la pregunta que decía, ¿ha mejorado o no? Yo siento que tenemos una mezcla de todo. Tenemos muchas personas que precisamente por esto de la pandemia quedaron con algunas dificultades a nivel interno, con miedos, que muchas veces lo han manifestado incluso con sus niños. Me duele mucho ver a madres cuando me llegan con niños con una dieta, niños pequeños, claro, ven que no sé, hay una obesidad porque tienen la balanza en el baño y se pesan muchas veces en el día. Y hay que pensar que estos números tienen muchas variaciones en el día, en el mes, entonces no nos puede condicionar. Y aquí es donde uno tiene que acudir al complemento del profesional para pedir apoyo. Porque claro, uno tiene algunas herramientas, pero los técnicos en el área, está el psicólogo o está el médico si requiere algún apoyo. Y mencionar que efectivamente cuando hablaba esto de las redes y veía esto de los profesionales, también en el tema de neuroobesidad, también señalarlo como algo fundamental. Porque en este periodo, cuando no nos escuchábamos y además teníamos un niño que tenía una necesidad mayor o diferente, lo conversábamos en el primer conversatorio, cómo podíamos intervenir, y al final retrocedíamos en todo aquello que habíamos avanzado previamente, por no tener las herramientas adecuadas para poder incluir a nuestro hijo, a nuestro ser querido. Y esto de la inclusión que se habla y se verbaliza, la verdad es que a veces uno siente que queda como en un cliché y que al momento de la práctica no se demuestra. Por tanto, creo que es fundamental tener herramientas para poder seguir avanzando. Sabemos que hay muchos estudios que se están realizando desde el confinamiento o previamente, que nos va a permitir tener herramientas y demostrar con la evidencia científica lo que efectivamente sirve para poder tratar integralmente, y no acudir a estas dietas mágicas o cosas que aparecen en el momento, que a veces nos condiciona y nos genera mucho más alteraciones en la imagen corporal y que podemos transmitir a nuestro individual y también a nuestras familias. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a dar el paso al doctor Gonzalo, que es un al respecto. Perfecto. Gracias, Paz, gracias por quitarme uno de mis puntos que quería conversar, pero no pasa nada porque voy a reforzar lo que tú mencionaste hace un momento, y es este gran problema paralelo que ocasionó la pandemia, o visibilizó la pandemia, ¿no? Y es la gran falta de información, o la información tan errada
que existía y que generó una suerte de problemas psicosociales importantísimos a distintos niveles, ¿no? Y cuando esto afecta a la familia, pues también afecta directamente, o afecta a un miembro de la familia, va a afectar directamente a otro, porque esto es como un link, ahí están como ahí somos eslabones y estamos acostumbrados a compartir lo que pasa en casa, y entonces este tipo de problemas se hacían cada vez más grandes. Y también estoy de acuerdo contigo en que ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido cosas buenas, hemos aprendido cosas malas, hemos visibilizado algunas de las inequidades o desigualdades que existen, que no son iguales, pero desigualdades que existen en las personas, ¿no? En la atención a las distintas personas. Aprendimos de alguna manera, creo que al final de la pandemia, a comenzar a regular aquella información que comenzamos a recibir. Comenzamos a aprender que existía información falsa, información fake, que nos llegaba, que era lo que más llegaba, la información que más llegaba, porque todos se convirtieron en investigadores COVID, todos sabíamos todo sobre COVID, y los que debíamos dar la información éramos los que menos hablábamos, porque realmente sabíamos que no existía tales soluciones, era todo una incertidumbre lo que pasaba. Oye, ¿qué va a pasar ahora? Y ahora tenemos la Omicron, y ahora ¿qué va a pasar? Y ahora tenemos la Deltacron, y entonces ¿qué va a pasar? Porque ya cerraron una ciudad en China, entonces ahora ¿qué va? No podemos estar viviendo así, porque no vivimos, y esa es la verdad. En cuanto a lo que pasa dentro de la salud directamente, las personas neurodiversas, nosotros sabemos y conocemos perfectamente que las personas con neurodiversidad enfrentan un sinnúmero de barreras, una inmensidad de barreras que les impiden ejercer su derecho a la salud. Y no solamente a la salud, sino a otros derechos humanos que tienen relación con ellos, ya que ellos definitivamente no tienen un acceso a servicios de salud como el resto de la población. Y esto es un hecho que debemos conocer. Es importante saber que estas desigualdades, estas inequidades que existen para las personas con neurodiversas, bueno, existen para todos, pero las personas neurodiversas están como en un grupo aparte donde no se les todavía termina de integrar, se les termina de estar en el grueso de la población, y tienen unas particularidades. El costo de la salud es un costo de salud mayor, es mayor que la población, que el resto de la población. Tienen diagnósticos escondidos dentro de su patología que no permiten y que no son tratados o que no son diagnosticados adecuadamente, y que enmascaran otros problemas que finalmente van a afectar a largo plazo o a corto plazo su salud, tanto así que las personas tienen una esperanza de vida 16 años menor que la población en general. Entonces, ¿y esto por qué? Porque esos diagnósticos están escondidos en algo que ya mencionó Yajaira previamente. ¿Por qué seguimos escondiendo a la neurodiversidad? ¿Por qué la dejamos siempre en la última sala, en la última habitación de la casa, puerta cerrada, luces oscuras y tapando el sol con un dedo? Ellos tienen todo el derecho a estar con nosotros afuera, tienen todo el derecho de que se expongan sus problemas, y tienen todo el derecho de que salgamos y que el resto de la sociedad comience a darles la mano y salgamos a caminar juntos. No se trata de que, oye, te doy la mano, te doy dinero y ya ve cómo tú haces. No, te doy la mano y vienes conmigo y yo te acompaño y terminamos aquí. Y se los digo, a mí me pasó, porque yo salí del hospital donde yo trabajaba porque no pude con ese sistema de salud, un hospital público, no pude manejar no pude trabajar en el sistema de salud donde no se daba prioridad de atención a las personas con discapacidad, y tenemos una ley para eso. Pero ¿quién hace cumplir esa ley? Entonces, ese tipo de problemas existen en todos los países del mundo, no solamente en países en vías de desarrollo. Paz, el 59% de las personas con neurodiversidad tienen, y sobre todo las personas con discapacidad intelectual tienen obesidad o sobrepeso. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Qué hacemos cuando tienen obesidad y sobrepeso, pero sin embargo lo que tenemos en la refrigeradora o tenemos sobre la mesa es una botella de una bebida azucarada? No tenemos una botella, una jarra con agua, o una jarra con un jugo de frutas con bajo contenido calórico.
Entonces estamos en qué es lo que enseñamos. Tenemos problemas muy serios y que están definitivamente afectando no solamente al individuo, sino están afectando a familias enteras. Entonces, qué es lo que nosotros proponemos? Si bien uno no debe individualizar, o sea, no se debe individualizar o señalar, sino debemos individualizar cada problema, no podemos generalizarlo, no podemos decir, este es el problema de todos, cada uno tiene sus propios problemas y a cada uno hay que darle sus propias soluciones. Yo creo que una de las principales cosas que nosotros tenemos que trabajar y las universidades deben trabajar es en un enfoque, dar un enfoque en la educación, en la educación, en las universidades que tienen relación con salud, ¿no? Psicología, nutrición, medicina, odontología, todos los que tienen relación con salud, incluir en sus currículas de estudio una cátedra o un curso que incluya a la neurodiversidad como parte de. A mí personalmente me enseñaron en la universidad muy poquito y me enseñaron siempre sobre los signos y síntomas de tal síndrome. Pero a mí no me enseñaron que ese síndrome también era una persona y que esa persona tenía estos problemas. Y nadie me lo enseñó, eso lo he ido aprendiendo en el día a día. No tengo yo un hijo con discapacidad intelectual o con un trastorno de neurodesarrollo. Quizás yo tengo el trastorno de neurodesarrollo de neurodiversidad. Yo tengo el problema, pero nadie me lo diagnosticó, ¿no? Y todos calculo que tenemos que tener algunas diferencias. Pero bueno, ¿qué cosa enfrenta la persona con trastornos con la neurodiversidad? Muchas veces admisiones involuntarias a instituciones de salud mental. ¿Eso es justo? Que tengas un mal diagnóstico y por ende termines en un mal tratamiento, o en un mal diagnóstico, o un mal tratamiento, o un ingreso a un hospital donde no se debe. Falta de procedimientos jurídicos que permitan que la persona tome decisión sobre su propia salud. Eso es muy importante. Ellos no tienen capacidad para poder decidir por ellos mismos. ¿Quién le da esa capacidad a la persona? ¿Por qué nosotros no le permitimos a la persona que trabaje en eso ahí? Existen largas listas de espera para que puedan ser atendidos, y eso es en todas partes. Busquemos servicios de salud asequibles, busquemos que hayan cambios en la currícula de estudio, busquemos que la familia sea la primera herramienta que ayude y que lleve a la persona a la consulta de manera debida, y que el profesional de la salud que va a atender esté capacitado para atender a esta persona. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Gonzalo. Te menciono en el chat que se puede lograr interactuar. Se le cedió la palabra de parte del doctor Gonzalo a la doctora Paz. Después de ello va a continuar la doctora Yajaira. Vale, muchas gracias. Es que preguntaba, Gonzalo, porque me gustó una parte de tu intervención, y a propósito de esto de ser sudamericana y ahora estar en Europa y tener como la otra visión de aquí, en las personas que tienen neurodiversidad en las escuelas. Aquí tienen cupos, al menos 2 cupos en cada uno de los cursos, desde la infancia, que me ha parecido genial para poder integrarlos. Y por otra parte, una de las cosas que efectivamente en mi formación no tuve ninguna capacitación en esta área. Sin embargo, ahora que estoy en el doctorado, o sea, he pasado varios estudios, he aprendido a ver cómo se maneja la alimentación, porque a veces decimos, este niño es selectivo, que solo le gustan los alimentos de color blanco, o que no le gustan las consistencias ásperas, etc. ¿Y por qué lo menciono? Porque efectivamente hay una necesidad que debe ser considerada, y en las escuelas, como me ha tocado hacer algunos talleres, he podido precisamente conocer un poco más y ver cómo lo integramos, por ejemplo, en los comedores. Porque claro, tenemos una alimentación que es para todos igual.
Sin embargo, cuando uno tiene la posibilidad de acercarse y demostrar con hechos que al niño no le podemos dar un alimento que no lo percibe, un alimento con semillas, por nombrar, que es lo tradicional que me ha tocado que no les guste, y que tengamos la flexibilidad para que este niño efectivamente tenga un mejor vínculo, porque claro, muchos de ellos no están la jornada completa, entonces tenemos que hacer que ese espacio sea lo más agradable para ellos. Y lo que me ha gustado es que no sea condicionado, como sí lo viví en Chile, a decir, oh, este niño tiene un TDAH, este niño es autista. No, aquí se integra y eso lo valoro un montón. Lo que sí me llama la atención, y cuando Gonzalo hablaba esto de países en desarrollo y desarrollados, que llegué aquí y uno va a la estantería del supermercado y hay una sección de alimentos infantiles donde están las galletas para niños, galletas para bebés, ¿vale? Hay yogur para bebés con azúcares, ¿vale? Hay zumos para niños y yo quedé impresionada porque, claro, yo venía de Chile donde estaba esto del etiquetado nutricional, ¿cierto? Con las banderitas para poder guiar al consumidor y llego aquí a España y no había nada y ahora resulta que aparece el Z-Score, que tiene un montón de cuestionamientos porque resulta que hasta el aceite de oliva lo pone con una letra E, que sería lo más dañino, y a un producto azucarado, rico en grasas saturadas, con un A, que sería un alimento sano. ¿Quién entiende eso? Entonces, claro, cuando yo escuchaba, uno abre, no sé, el frigorífico y encontramos una gaseosa en lugar de encontrar agua, o encontramos el zumo, claro, porque tenemos esta imagen que la industria nos ha entregado y nos ha reforzado, que es alimentos para niños, con una imagen de un niño saludable frente a un alimento que no lo es. Así que eso quería compartir. Okay. Muchas gracias por su intervención, doctora Paz. Bueno, vamos a dar el paso a la doctora Yajaira. Bueno, la gran pregunta en esta etapa del conversatorio es qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos retrocedido. Digamos que mi visión puede ser una visión muy general y una visión muy concreta. Yo voy a hablar en este momento de mi experiencia profesional y digamos que han habido avances y han habido retrocesos. En algún sentido hemos visto un alto índice de suicidio de jóvenes, por ejemplo, que no han conseguido salidas prácticas a todo lo que ha sido el confinamiento. Por supuesto, también las organizaciones a nivel mundial han reflejado un aumento importante en las violaciones, en la violencia dentro de la familia, lo cual pudiera ser realmente algo alarmante, lo es a nivel de la salud mental a nivel mundial. En casos muy concretos, que son los que yo vivo, una de las ventajas, y yo siento que en eso hemos avanzado, es de alguna manera la globalización de la atención profesional. ¿Por qué? Porque muchas veces nos limitábamos a acceder a la atención profesional muchas veces por distancias, por horarios, y ahora, por supuesto, a partir de la situación de la pandemia, la atención online se ha globalizado, tanto que vemos talleres, ahora podemos acceder a formaciones con personas en el exterior, que era impensable hacerlo en distintas áreas, y ahora lo podemos hacer. En particular, yo he hecho formaciones online y además he dictado formaciones a docentes, por ejemplo, en México y en otros países de Latinoamérica que antes era impensable. Por otro lado, se ha abierto un compás también en las escuelas, en mi experiencia, para poder introducir algunos elementos tecnológicos dentro de lo que son los procesos educativos. Es decir, hay de alguna manera como una mejor disposición del docente después de haber vivido la situación de la pandemia. Y me voy a otra área que es la parte de atención familiar. Creo que uno de los avances que hemos visualizado es que los padres han podido entender
que son de alguna manera una continuidad del proceso educativo del niño dentro de la escuela. Es decir, digamos que la oportunidad de educar al niño en casa también les ha dado la visión de quizás lo exigente que es y el mérito que merece también el gremio docente al momento de educar. Digamos que esas son las situaciones que a nivel educativo yo he visto avances en cuanto a los docentes, en cuanto a la ampliación educativa de los niños, de la familia. Y en el caso también de la atención de la salud mental, creo que he visto, por lo menos en resultados de investigación, la importancia que ahora tiene herramientas, medidas, ordenanzas, leyes para la atención de algunos sectores que estaban, por ejemplo, olvidados. Yo leía cómo, por ejemplo, se hacen investigaciones de cómo el gremio médico se destacaba lo importante que era su salud mental en todo este tiempo de la pandemia y cómo en algunos hospitales se daba espacio a los médicos para que ellos pudieran realmente hablar de lo que sentían, hablar de lo que sentían ante las pérdidas que estaban sufriendo en las distintas instituciones donde estaban trabajando. De hecho, hay una investigación de la Organización Mundial de la Salud que habla justamente de un trabajo con médicos chilenos, peruanos, venezolanos, y eso me encantó porque yo hasta hace nada visualizaba la formación médica como algo bastante rígido, ¿no? Entonces, que se le dé la oportunidad a ese gremio tan importante de poder hablar de la salud mental, nos va a permitir que eso se multiplique. Porque cuando un médico atiende a un médico pediatra, por ejemplo, atiende a una familia, ya sea una familia, digamos, con niños, con adolescentes, y al mismo tiempo les habla no solo de la salud física, sino la importancia de la salud emocional, del desarrollo mental de esos niños y de esos adolescentes, eso es un gran logro. Digamos que esa visión para mí es sumamente importante. Hemos avanzado en la atención de la neurodiversidad. Yo creo que ahí de verdad hemos tenido pocos avances. Tanto es que estos niños realmente y sus familiares en los procesos en los que yo asistí no estaban siendo involucrados porque no se conocían las herramientas para poder involucrarlos en muchos casos. Entonces yo sí creo que ese tema de la inclusión fue una limitante, es una limitante aún en la atención online. Muchas de las situaciones que yo viví con docentes, la gran pregunta era, pero ¿cómo vamos a incluir a estos niños dentro de la educación online? No lo sabían hacer. Creo que eso no está tan distante de la realidad pasada o anterior a la pandemia, durante la pandemia y post pandemia. Es decir, el tema de la inclusión sigue siendo un tema que tenemos pendiente porque además hay que investigar muchísimo. Por supuesto, no es el mismo modo de atención, hay que respetar las diferencias, hay que respetar, y eso, no sé por qué razón, eso nos cuesta mucho, ¿no? Y por supuesto tampoco es un tema que se resalte mucho en los medios de comunicación, tanto que los padres de niños con neurodiversidad se quejan justamente de eso, se quejan de que se hablan de algunos temas, pero no se le da la relevancia a la atención de sus hijos. Eso lo viví durante la pandemia y creo que eso es un tema que, en lo cual no se ha avanzado mucho. Pero en términos generales, para concluir, creo que de alguna manera, haciendo alusión a la película El Encanto de Disney, cuando mencionan no hablen de Bruno como un familiar a quien está escondido, yo creo que es una oportunidad con el apoyo de estos organismos internacionales que han generado documentos riquísimos, importantísimos, que podamos realmente decir,
como padre voy a atender la salud mental de mis hijos, voy a permitirles que hablen de sus emociones, voy a educarlo en eso, y yo lo voy a mencionar al final, de cómo una medida puede ser, como decía Flor, que han instaurado en las escuelas algunos términos educativos en cuanto a la nutrición. ¿Por qué no incluir esto en las escuelas? El tema de inteligencia emocional, el tema de la salud mental, para disminuir los índices de depresión, ansiedad y otros trastornos importantes. Entonces, hemos avanzado, hemos retrocedido, estamos viviendo aún en la incertidumbre. Yo creo que eso sigue latente. Ok, muchas gracias por su participación, doctora Yajaira. Bueno, ahora vamos a pasar a la tercera y última parte de este conversatorio, que va a ser en sí mencionar propuestas de qué es lo que falta mejorar y, bueno, mencionar, aunque en la etapa anterior sí se mencionó varias cosas de qué falta mejorar, vamos a enfocarnos en qué se puede hacer exactamente, objetivamente, respecto a lo comentado. Si pueden presentar, por favor, los panelistas sus propuestas. Vamos a dar pase a la doctora Paz. Perfecto. Yo creo que lo bueno es que hemos ido indirectamente entregando propuestas, y ahora interesante esto como de interlazarla, porque yo mencionaba que una de las cosas que creo que es fundamental es poder hacer este trabajo en equipo, y efectivamente, como decía Yajaira, muchos estamos trabajando online para distintos países, y a veces eso nos juega en contra. ¿En qué sentido? Que estamos muy solitarios haciendo esta atención clínica. Y sería interesante poder tener este vínculo con otros profesionales que trabajan de la misma manera, para poder tener estas reuniones clínicas, por ejemplo, y poder conversar del paciente sobre sus necesidades, propuestas de manera integral, que siento que de verdad es como la dificultad que uno tiene cuando está con esta consulta online, y precisamente más en estos niños con neurodiversidad, porque a mí lo que les mencionaba y que me apasionó aprenderlo ahora, estudiarlo incluso, pero quedó en esto de poder compartirlo con los docentes, pero me hubiera encantado compartirlo con el profesional de salud mental que atendía a estos menores. No pude hacerlo, no tuve la oportunidad. Entonces yo creo que ahí estamos al debe en esa etapa, como poder hacer este vínculo. Por otra parte, cuando yo mencionaba esto del etiquetado, mencioné 2 países porque son los que más manejo, también el de México lo conozco, y en Estados Unidos, donde sabemos que hay avances, pero a la vez también hay retrocesos, porque efectivamente cuando uno llega a estos marcadores tipo semáforos frente a un alimento, la industria, para poder llegar a los niveles adecuados de azúcares o de hidratos o de lípidos, ¿vale? Ingresan un montón de otros no nutrientes o químicos que generan alteraciones en la composición natural del alimento. Entonces allí donde empieza el siguiente cuestionamiento de, vale, ahora a lo mejor somos una imagen verde o somos una A aquí en España, pero ¿a qué costo? ¿Cómo hemos tenido que manufacturar este alimento para llegar a ese nivel adecuado? Entonces ahí es donde vienen los siguientes estudios, y como siempre la mención que se señala como a nivel de la sociedad es que somos los conejillos de India, dándonos cuenta directa o indirectamente que están haciendo trabajos con nosotros sin percatarnos, ¿vale? Porque efectivamente cuando uno habla de los procesados, los ultraprocesados, que no son casi alimentos porque son más bien químicos, pero los seguimos consumiendo porque está esta imagen de la industria que es muy fuerte, donde los gobiernos, la verdad es que no han hecho una intervención concreta. Hay a veces que uno ve algunos cambios quizás en la imagen corporativa. Lo que yo sí he visto avances es, por ejemplo, las leches maternizadas, que antes aparecían bebés con la mamá lactando, vale, ahora por lo menos esa imagen ya no, ha ido saliendo, porque la leche materna no puede ser reemplazada por una leche animal, entendiendo que hay situaciones donde por supuesto la mamá quizás no pueda entregar la leche o no quiera, porque también es una decisión personal, ¿vale? Y aquí también comentarles a propósito de la neurodiversidad, porque se ha demostrado lo fundamental de una nutrición adecuada desde la gestación, la lactancia y de ahí en adelante, o sea, siempre tiene importancia. Entonces,
es allí donde estos canales de información tienen que ser los correctos para entender que la nutrición tiene que tener un abanico de oportunidades y de distintos alimentos para que podamos nutrir adecuadamente nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro, porque al final es nuestro combustible. Y por otra parte también mencionar que creo muy interesante estas oportunidades de conversatorio, por eso siempre le he agradecido al equipo de Triángulo Naranja, porque nos permite visibilizar esto que sabemos que existe, que a lo mejor logramos que tenga como un realce, y por qué no a través de nosotros que formamos parte de este equipo, poder demostrar que sí podemos hacerlo integralmente, que quienes acceden a nosotros van a tener este feedback y esta motivación para poder lograr cambios a nivel personal, familiar y social. Eso, gracias. Muchas gracias por su participación. Ahora vamos a dar el pase al doctor Gonzalo, que mencione su propuesta. Gracias. Paz, diste en el clavo. ¿Y por qué diste en el clavo? Porque efectivamente lo que se necesita es trabajar de una manera interdisciplinaria y al mismo tiempo disciplinadamente, ¿no? Uno de los primeros errores que yo veo antes de pasar a lo otro y antes de terminar con lo que quiero llegar al final, voy a hacer tres partes en esta última opción que tengo de participar, es la necesidad de trabajar con otras disciplinas, con otros profesionales, que se comprendan los problemas y que todos traigamos soluciones y las pongamos sobre la mesa, ¿no? Ese es el primer punto. Y el segundo punto es crear una... y bueno, y a esto acá lo que viene es algo muy importante, es que las propias asociaciones de personas con neurodiversidad, como lo mencionó ya Jaira, tenemos el autismo por un lado, tenemos discapacidad intelectual por otro lado, tenemos el TDAH por otro lado, todos, cada uno en algún momento como que jalan agua para su molino, y debemos todos jalar, unirnos, hacer un canal y llevar el agua a un solo lugar. Porque si nosotros nos dividimos, lo que vamos a lograr es diluirnos, y nosotros no necesitamos diluirnos, nosotros necesitamos crecer como grupo y hacer notar la presencia de esta condición que existe y que tenemos que ponerla fuera de las sombras. En cuanto a la neurodiversidad, las personas con neurodiversidad, ellas, además de enfrentar barreras que son propias en sus habilidades comunicativas o de expresión, se ven afectadas por otras barreras que no deberían existir, pero que existen, y que son la principal causa de la exclusión a la que ellos son expuestos o conviven en el día a día. Y no es en realidad la neurodiversidad la que los excluye, sino el desconocimiento que existe a multinivel, que afecta a la persona como tal. Y llevándolo un poquito a lo que yo veo es las barreras que existen, ¿no? Es uno, ya la mencioné hace un momento, es la falta de capacitación a proveedores de salud para atender a las personas con trastornos o problemas de neurodiversidad. Y no olvidemos de que tenemos que atender también a las familias. Eso es básico, es importantísimo. Existe ausencia o están centralizados los servicios especializados. Tenemos que tener adecuados diagnósticos para llegar a adecuados tratamientos. Si no tenemos un diagnóstico adecuado, jamás vamos a brindar un tratamiento adecuado. Trabajar, y esto ya son políticas públicas, las dificultades burocráticas y la falta de información que existe en cuanto a las coberturas de seguros, al conocimiento dentro de los nosocomios, dentro de los hospitales, en la atención que se le debe brindar a las personas neurodiversas, no meterlos en ese carrusel de atención. Ahora, como yo no sé lo que tienes, te voy a pasar al psicólogo, y como el psicólogo no sabe, lo pasa al neuropediatra, y como el neuropediatra no sabe, lo va a pasar al psiquiatra. Entonces, tenemos dando vueltas por todos lados a estas personas que se les llama, entre comillas, pacientes, y sí, son pacientes porque tienen la paciencia de aguantar toda
tonterías que nosotros como profesionales, por no saber, comenzamos a patear de un lado a otro y buscando que el otro le dé una respuesta o le brinde una solución cuando nosotros no somos capaces porque tenemos un desconocimiento. Primero, aprendamos que nosotros también desconocemos del tema y que si no somos capaces de dar una solución, demos un paso al costado y le demos la oportunidad a quien debe hacerlo y que sabe más que nosotros. Y lo más importante acá es, existe una falta de sensibilización en la familia, lo mencionó Yajaira hace un momento. La familia es el primer filtro, lo primero que está haciendo que la persona con trastornos de neurodiversidad esté escondida. Hay que sensibilizar a la familia, enseñarles que tienen que abrir las puertas, tienen que enseñar, tienen que visibilizarlos, tienen que sacarlos. Y esto me lleva a un tema que conversé esta semana con un padre que tiene 3 hijos y tiene un hijo de 9 años, tiene otro hijo de 7 y tiene un hijo de 5 y una hija de 5 y el hijo mayor, el hijo del medio tiene un problema que todavía no tiene un diagnóstico. Están entre que si es un trastorno del espectro autista o si es un TDAH o qué es lo que tiene, todavía no tienen y recién van a comenzar a trabajar en eso de ahí. Y el padre me dice, mira, ha pasado esto acá. Mi hijo mayor anoche siento que comienza, el del medio le pegó, golpeó sin mayor causa al mayor y el mayor se quedó tranquilo, se metió a su habitación y comenzó a golpearse, ¿no? El mayor comenzó a golpearse y cuando el papá le pregunta qué te está pasando, le dijo, no puedo manejar esto acá, no soy capaz de manejar, no me puedo controlar. ¿Pero por qué te pegas? No sé por qué me pego, pero me pego en la cabeza, me pego en las piernas. ¿Y qué es lo que está pasando con ese niño? ¿Quién se está enfocando en ese niño? ¿Se están enfocando en qué? Entonces, cuando el padre comunica a la madre al respecto, la madre, ¿qué le responde? No, eso es consecuencia de la pandemia, ya les va a pasar, son chiquitos, eso se soluciona pronto. Lo que pasa es que es un cambio muy radical de pasar de estar confinados a pasar a la escuela. Y entonces comienzas a buscar excusas para tapar problemas serios. Y eso es una cosa muy, muy importante. Y para terminar, entre las posibles soluciones que nosotros podemos dar, va en contra de esas barreras que mencioné hace un momento, es el entrenamiento adecuado a proveedores de salud, pero no los proveedores ya profesionales. Además de ellos, enfocarnos también en los futuros profesionales. Tenemos que sembrar la semilla abajo para que ellos cuando salgan de la universidad ya sean profesionales capacitados. Trabajar en cambios de políticas de salud, acceso a servicios nacionales de salud. Tenemos que asegurarnos que podamos influir, y aquí repito lo que dije antes, no podemos diluirnos, tenemos que estar como grupo, influenciar las leyes y políticas de salud para las personas neurodiversas. Y ya para terminar es lo que dije al principio, cambios curriculares en las universidades. Paz, para tu beneplácito, estamos trabajando con la UDD en Santiago y está trabajando justamente en la Facultad de Nutrición. Ha incluido dentro de su currículo de estudios el trabajo con personas con discapacidad intelectual, lo cual es un éxito para nosotros y un éxito que debemos replicar en otras universidades en el mundo, ¿no? No ha sido fácil, pero ahí estamos, vamos para adelante. Y una de las posibles soluciones es capacitar, trabajar con la persona neurodiversa para que la persona, pueda expresar lo que siente, cuáles son sus necesidades y pueda hacerlos públicos y sin temor a ser criticado y sin temor a ser bulleado afuera. Por mi lado, creo que eso es todo y quedo atento a lo que ustedes quisieran seguir trabajando en un futuro. Tenemos que lograr estos cambios sistémicos a nivel global o a nivel regional, nacional, regional y global para poder lograr una mejora en la salud de las personas con trastornos de neurodiversidad y sus familias. No nos olvidemos que las familias tienen un rol sumamente importante aquí. La educación, Yajaira, es fundamental, la educación a todo nivel. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por su participación. Y ahora pasaremos con la doctora Yajaira para realizar después el cierre de este conversatorio. Doctora Yajaira. Me voy desde el inicio con la frase que me hizo estallar
en la pandemia, el no aguanto más, por todas las posibilidades pues, limitadas que se dieron durante la pandemia para atender a esas familias, a esos niños, a esos trabajadores, a esos médicos que estaban viviendo como lo vivimos todo, porque fue un evento global, toda esa incertidumbre, ese miedo y ese trastorno emocional y mental, para caer en qué hacer. Y yo pienso que hay dos términos, lo decía Gonzalo al final, que yo quiero dejar anotado aquí, que son educación e inversión. Esos dos elementos son básicos. Dentro de todo lo que Paz hablaba, dentro de todo lo que Gonzalo mencionaba, eso es básico. La educación a nivel general. Digamos que la educación técnica, pero también la educación humana, el tener esa sensibilidad como docente, el tener esa sensibilidad como profesional, por supuesto, va a abrir mucho más posibilidades para esta población. Cuando tú tienes un niño con estas condiciones especiales y tú realmente quieres de verdad ayudarlo a él a superar esos estigmas, a superar sus limitaciones, desde el punto de vista físico, biológico, mental, académico, educativo. Cuando tú miras a ese niño con otros ojos, por supuesto, eso hace grandes logros. Y yo creo que tenemos entonces que las universidades tienen que implementar esos espacios de sensibilización, no solo con cátedras, también con charlas, con divulgación, con obligar a los estudiantes a hacer pasantías en esos lugares para que conozcan, para que empaticen. Todos, absolutamente todos, un arquitecto, un ingeniero, un geógrafo, un médico, creo yo que debería tener esa sensibilidad y esa educación. Y por el segundo aspecto que yo hablaba de la inversión, porque yo creo que esto sí es un tema gubernamental, yo creo que los gobiernos tienen que abocarse y entender que si quieren realmente una sociedad sana, una sociedad productiva, tienen que atender e invertir en ese aspecto de la salud mental. A mí me da, no sé, la verdad es, para mí es muy difícil expresar el dolor que me causa saber que una persona necesita una atención psicológica y no tiene cómo cancelar una consulta, y que los estados no se preocupen por eso. Me da, por ejemplo, yo quiero destacar una medida simple. Vallas, cuando tú vas por las carreteras y tú ves vallas informativas sobre la salud mental, sobre inteligencia emocional, sobre el mindfulness, sobre el vivir aquí y ahora, sobre cómo las relaciones sociales te ayudan, cómo vincularte con tus familiares te ayudan. Esas son inversiones que puede hacer el gobierno para aumentar las herramientas que tiene una ciudadanía para lograr y para acercarse a la salud mental. Yo creo que estos dos temas de educación en términos generales y de inversión, y por supuesto refuerzo lo que Paz y Gonzalo decían, que trabajemos en equipo. Creo que ellos seguramente han puesto su granito de arena, como lo hice yo creando ese voluntariado para que las personas durante la pandemia tuvieran atenciones gratuitas online. Entonces, seguramente ellos dentro de sus áreas lo hicieron. Y bueno, y una muestra para concluir es lo que estamos haciendo hoy. Siento que esto que hace Noemí, esto que hace Alexandra, esto que hace Sonali de estar aquí, es una muestra de lo que queremos. Y lo que queremos es aportar. Y esto es un gran aporte. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes. Bueno, con esta última parte damos por finalizada nuestro conversatorio del día de hoy. Más bien, agradecer mucho a los ponentes, bueno, por su participación, su tiempo por el día de hoy, y también a los que actualmente están participando, los que nos pueden visualizar tanto en este momento en el Zoom como en el Facebook. Mencionan también que, bueno,
Gonzalo, ok, ya. Y que, bueno, podemos mencionar también que los ponentes tienen redes sociales, los invitamos por favor a compartirlos para que puedan ubicarlos, página web, redes sociales, para que los contacten. El mío es muy sencillo. Yajaira Nucete, @Yajaira Nucete en Instagram. Bastante sencillo. Vale, el mío es @paz.b.reyes. El mío es Instagram, gonzalo.larrabure. Muchas gracias. Bueno, en todo caso, también para compartirnos sus redes sociales. No sé si también Sonali quiere decir algo más. Sí, ajá, al igual que tú, Alexandra, agradecer a los panelistas que nos han acompañado el día de hoy, 3 especialistas de diferentes ramos, pero que juntos velan por la salud, y siento que ha sido un conversatorio muy fructífero. Espero que para los espectadores también haya sido igual, y bueno, muchas gracias por su tiempo y por haber participado en este conversatorio. Muchas gracias por la Chao, invitación. gracias. Gracias.